Hola Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Vicente, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad es que siguiendo, ¿no?, estos mercados, todas estas preguntas que nos vamos haciendo todo el tiempo, cómo vamos viendo que de la macro a la micro, cómo va evolucionando, ¿no? Y te quería empezar preguntando por ahí, ¿cómo estáis viendo la parte más micro? ¿Cómo estáis viendo los resultados que se están presentando, que están presentando las empresas de este tercer trimestre? Pues Vicente, la verdad que está siendo un año, la verdad que entretenido. Y por la parte empresarial, por la parte más micro, lo que estamos viendo, sobre todo si marcamos diferencias entre Estados Unidos y Europa, que la parte de beneficios, sobre todo este tercer trimestre, están siendo más sólidos por la parte americana, que si lo miramos desde un punto de vista más agregado, vemos el crecimiento de beneficios interanual en Estados Unidos, pues llevamos un más 2 frente a un menos 11, un menos 12 que podemos llevar en Europa. La parte más positiva en términos generales es que los BPA, los beneficios por acción, pues están aguantando bastante bien y podemos decir que incluso por encima de la media. Quizá lo que nos pueda estar preocupando más pues es la caída fuerte en ventas, pero bueno, el beneficio más o menos se mantiene prácticamente ayudado por una mejora, digamos, de los márgenes. Yo creo que la tendencia en estimaciones hacia la que veamos es pues esa caída cada vez más importante en las previsiones de las empresas por la parte de ventas, que básicamente pues está siendo mayor que por la parte de beneficios, pero quizá la parte positiva pues es que los márgenes, por lo menos en los próximos trimestres, vamos a ver que se mantienen. Yo creo que el catalizador que estamos viendo viene por la parte de las previsiones, lo que las empresas están previendo o estimando para los próximos trimestres, y yo creo que hay un denominador común, que es esa caída en ventas. Además, pues parece que también están cada vez incrementando más o diciendo más que podemos ver una fuerte también caída por la parte de ingresos, pero la parte, digamos, de beneficios parece que se sostiene. Sobre todo esto lo estamos viendo por la parte de las empresas más cíclicas. Yo te diría que, bueno, pues que en consecuencia las estimaciones para este último trimestre pues se están recortando. Sin embargo, y quizá un poco lo que más nos sorprende es que las expectativas para el 2024 pues todavía están siendo demasiado optimistas. En resumen, ¿qué te diría? Pues que hasta ahora las empresas han aguantado muy bien, pero cada vez estamos viendo mayor preocupación para los próximos trimestres. Las empresas cada vez están viendo y son más realistas de lo que la economía está diciendo, una economía cada vez más preocupada por una posible desaceleración, ya sea una desaceleración más fuerte o una recesión, pero bueno, pues eso poquito a poco las empresas lo están trasladando a las estimaciones. La parte ¿Cuál más es? positiva, pues sí, sí. La No, parte perdón, más positiva, yo te... Dime, sí, perdona. perdón, Ignacio. No, te preguntaba, ¿cuál es vuestro escenario precisamente con esa parte de la recesión? ¿Lo consideráis el escenario más probable? ¿Un aterrizaje suave? Pero perdona que te he Sí, cortado, cuéntame también la parte no, no, positiva que no. veías. No, pues si quieres, te respondo y luego si quieres Vale. vemos a la parte positiva. Nuestro escenario, digamos, o sea, al final, antes de hablar si vamos a una recesión o a una desaceleración fuerte, pues hay que ver un poco en la fase actual del ciclo económico en la que estamos. Y la realidad es que estamos en un ciclo que está llegando a su fin. A partir de aquí, probablemente nos vamos a entrar en una nueva fase, probablemente de una desaceleración más fuerte o recesión. Nuestros economistas aquí abogan más por esta segunda hipótesis, por una recesión probablemente que entre hacia mediados tercer trimestre del 2024. Y quizá la gran incertidumbre aquí o la gran pregunta es cómo de profunda pues pueda ser esa recesión en un momento dado. Entonces, es un poco el escenario que estamos viendo, más una parte más recesiva, sobre todo en la parte americana, pues estamos viendo pues la tasa de participación cada vez más baja, una contribución negativa por parte de los inmigrantes, pues una menor productividad y una menor inversión, pues son factores que claramente nos llevan a ese mayor escenario de recesión. Y como te decía antes, si esto le uno con la parte positiva que estamos viendo es que por las revisiones a la baja todavía no están siendo significativas en la parte americana, pero quizá lo que más nos preocupa es que las revisiones al alza, sobre todo en la temporada de resultados en la que estamos, que es el último trimestre, donde claramente las empresas es donde empiezan un poco a sacar un poco su halo, pues no están siendo tampoco muy significativas. Están siendo bastante escasas esas revisiones de beneficios al alza. ¿Cómo estáis viendo las últimas decisiones de los bancos centrales? Esa pausa
que de momento parecen haber adoptado, ¿creéis que va a ser una pausa definitiva o no lo tenéis tan claro? Si seguimos un poco el discurso de los principales bancos, los bancos centrales que nos puedan ser más cercanos, como puede ser el BCE o la Fed, pues parece que ellos todavía siguen dejando esa puerta abierta. La verdad que bueno, pues venimos de unas políticas monetarias tremendamente restrictivas en ambas zonas y lo que sí que parece en la Fed, tras dos pausas, que gran parte del trabajo, sobre todo estos últimos meses, pues se lo ha hecho el mercado. Tras dos pausas, como tú bien mencionabas, parece que un poco, digamos, los tipos de interés, las curvas vuelven a estar un poquito más en su sitio, pero lo cierto es que nosotros, por ejemplo, en la parte americana vemos más como una pausa y no como un giro. Todavía hay temas un poquito candentes que preocupan a la Fed, como puedan ser los costes laborales y los ingresos medios. Por tanto, bueno, pues nuestro escenario, sobre todo por la parte de la Fed, es que, bueno, pues que estamos ahora mismo más en una pausa, más que en un giro, pero también es cierto que pensamos que es muy difícil, o por lo menos la Fed ha subido la barra un escalón para volver a valorar una posible subida de tipos. Por la parte, digamos, del Banco Central Europeo, pues también llevamos 10 subidas consecutivas, una política monetaria muy restrictiva. Aquí también claramente vemos una pausa, aunque aquí la señora Lagarde pues, ha sido también muy clara, dejando la puerta abierta a posibles subidas y también descartando lo contrario, que son bajadas de tipos. Nuestro escenario aquí es que prácticamente el Banco Central Europeo ya ha subido tipos, es muy complicado ver nuevas subidas de tipos. Estamos viendo cierta transmisión de las políticas monetarias a la economía, en el tema del crecimiento, en el tema de inflación. Esto, lógicamente, se tendría que trasladar pues, a la curva, a los tipos de interés, se tendría que claramente poner en precio y a partir de aquí, pues posiblemente ver la posibilidad de posibles bajadas de tipos en Europa, liderado básicamente por lo que estamos viendo en Alemania, por ese menor crecimiento y esa relajación en la inflación. En este contexto, ¿cómo estáis viendo los grandes activos? Empiezo, si te parece, por la renta fija, que todos decíamos que hace un año que 2023 podía ser el año, no lo ha acabado de ser, ya veremos estas semanas que faltan, pero ¿cómo lo veis a futuro? Sí, bueno, al final un poco, digamos, el discurso un poco de lo que hemos comentado hasta ahora es parece una pausa, un riesgo, una nueva etapa de desaceleración más fuerte o incluso de recesión. Lógicamente, ante ese escenario, la renta fija sería el gran favorecido. Claramente, el empezar a tomar duración pues sería una parte importante en nuestras carteras a la hora de generar el alfa. Como tú bien decías, ese escenario que estamos previendo para el 2024 también lo preveíamos para el 2023. La gran diferencia, pues yo creo que se centra en la visibilidad, es decir, el 2023, pues esas políticas monetarias cada vez más restrictivas, ese tono más halcón por parte de los banqueros, pues han restado mucha visibilidad a los activos, principalmente a los activos de renta fija. El 2023 ha sido un año pues para beneficiarte, digamos, de la rentabilidad, del carry de los activos, pero no nos hemos podido beneficiar de una revalorización del precio por parte de la renta fija. Yo creo que en el 2024 es el escenario claramente de mayor visibilidad, donde si el escenario es de desaceleración, pues la pausa en cuanto a los tipos de interés se va a mantener en el tiempo. Si el escenario es de mayor recesión, veremos una caída de los tipos de interés y esos serán vientos a favores para la renta fija. Por tanto, pensamos que la renta fija y sobre todo poquito a poco ir empezando a tomar riesgo en la parte de duración, porque como comentábamos antes, si al final esa desaceleración aparece, veremos una relajación en la curva, sobre todo en la parte intermedia y larga, y sobre todo cambiando una estrategia de bear steepening hacia más bull steepening por la parte de renta fija. Eso en los gestores que tenéis una estrategia más flexible es lo que están haciendo ellos, por ejemplo, en el Flexible Bond. Correcto. Aquí claramente pues es cierto que nos hemos precipitado un poco en el tiempo en tomar duraciones, pero seguimos pensando que la estrategia para el 2024 es seguir manteniendo esa duraciones un poquito más largas y sobre todo jugando más el bull steepening en la curva, frente al bear steepening de estos últimos tiempos. Ok, y para terminar, en renta variable, ¿cómo lo estáis viendo?
Pues en renta variable, la verdad que hay que ser tremendamente selectivos. Antes, como te decía, que el gran riesgo que hay es que el mercado sigue siendo muy optimista para el 2024 en las expectativas de beneficios, y donde hay que posicionarse claramente es en aquellas compañías que, si realmente hay una revisión a la baja de esas expectativas de beneficios para el 2024, qué compañías lo podrían hacer mejor. Básicamente, aquí hay que huir de determinados estilos, de determinados sectores, de determinadas compañías. Probablemente aquellos estilos más de baja calidad, aquellas compañías o aquellos estilos donde son compañías más apalancadas, donde hay una baja rentabilidad, digamos, de los recursos propios o del capital, y serían aquellos sectores probablemente más cíclicos, más ligados hacia el consumo discrecional, o incluso sectores financieros. Y habría que estar posicionados en aquellos sectores o en aquellas compañías de mayor calidad, aquellas compañías pues, que tengan un crecimiento por encima de la media y, sobre todo, más sostenido en el tiempo. Aquellos sectores más ligados al consumo, digamos, básico, a la sanidad, a servicios públicos, y sobre todo no centrándonos solamente en los mercados desarrollados, sino también abriendo un poquito nuestro espectro a mercados emergentes y Japón. Bueno, pues muchas gracias por compartirnos este análisis, esta visión de mercado que tenéis y, lógicamente, vuestros gestores. Ignacio, que ha sido un placer. Muchas gracias, Vicente. Un placer, como siempre. Un abrazo para Bueno, todos. Ignacio Lana, Deputy Head en Iberia de Carmiñac.